Elia López Casà és maestra, psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación por la Universitat de Barcelona. Al conocer a Elia, nos adentramos en su compromiso como docente durante más de 20 años, ocupando diversos cargos de responsabilidad, así como formadora, asesora e investigadora en temas de convivencia y educación emocional, tanto en instituciones de ámbito nacional como internacional. Hola Elia, gracias antes que nada por compartir esta conversación de Education Talks con nosotros. Soy Marisa Vázquez, soy maestra y actualmente estoy como directora de estudios de los grados de Educación Infantil y Primaria en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona. En los últimos años tus aportaciones a la investigación nos llevan a pensar y a reflexionar sobre nuestra función, ¿no?, como educadores, como educadoras en las escuelas o en cualquier ámbito educativo. ¿Qué me puedes decir tú sobre esta función, sobre nuestro papel? Es cierto que estamos ante una educación donde la prevención y el desarrollo humano está muy presente. Por tanto, el rol del docente está no tan solo en transmitir el conocimiento, sino en facilitar, acompañar, guiar esos aprendizajes y, ante todo, guiar a esa persona. Me gustaría destacar que a veces pensamos que el rol del docente se sitúa tan solo en su práctica, cuando el docente es propiamente una persona, y tenemos investigaciones como las de Garrick y sus colaboradores que señalan la necesidad de atender la salud emocional de los docentes, ya que sus altos índices de ansiedad, de estrés e insatisfacción laboral tienen un efecto directo, evidentemente, ante su desempeño profesional. Por tanto, tenemos que poner una mirada a ese cuidado de ese profesional para que pueda ser un buen modelo y ese modelo educativo puede ser una buena influencia ante estos estudiantes. La acompañar requiere estar con uno mismo para poder estar con el otro. Este acompañamiento, ¿cómo lo explicarías? Una buena educación tiene que tener como base el sustento del acompañamiento emocional. Necesitamos espacios de escucha, de comprensión, de empatía, de comunicación, de vinculación. Y es curioso, pero generalmente en las primeras etapas educativas, en la infancia, ese acompañamiento está mucho más presente por parte de esos docentes, pero a medida que vamos pasando de etapa, es como que se va perdiendo esa atención más singular, más particular. Incluso en la universidad, ¿no?, hay una tendencia a hacer una atención más grupal y no tanto personalizada, ¿no? El acompañamiento requiere, evidentemente, que la persona, el docente, sea conocedor de su propio mundo emocional para que pueda entender el mundo emocional de ese estudiante y buscar esa cercanía, ese encuentro, ya que es la base para la adquisición de los aprendizajes y de ese desarrollo pleno competencial. ¿Estamos preparadas, Elia, para entender lo que es la educación emocional, para incluso eso que se habla mucho, pero no sé si todo el mundo sabe bien a qué se refiere la gestión de las emociones? Cada vez somos más conscientes de su necesidad. Sí que es cierto que la pandemia ha puesto mucho más visible este campo. Nos queda mucho recorrido por hacer, se están haciendo bastantes cambios en cuanto a la visión de reconocer las emociones en nuestra sociedad. Tendríamos que entender primero qué nos aportan las emociones. Las emociones forman parte de nuestro equipaje genético, biológico, por tanto están inherentes en nosotros, concretamente en el sistema límbico, por tanto las tenemos que reconocer nosotros mismos porque nos acompañan en nuestro día a día. Las emociones tienen una función en la vida, gracias a ellas estamos aquí. Tiene una función de adaptación y cada emoción nos aporta un mensaje que nos viene a decir qué nos pasa, qué necesitamos, incluso pues son universales. Ekman ya en los años 60 ya comentaba que independientemente del contexto donde vivamos, todos tenemos en común 6 emociones, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo,
la ira, la sorpresa, el asco, incluso pues el interés. Es importante señalar este aspecto porque a veces cuando hablamos de la educación emocional no partimos de la raíz de qué es una emoción. Y la emoción es justamente una situación en la que uno mismo pone en valoración ante un acontecimiento externo, interno, y esa valoración impregna ante una respuesta en la que activamos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestras actuaciones. La educación emocional está para hacer consciente de esas emociones que nos acompañan, para poderlas regular, gestionar, y como dice Rafael Visquera, uno de los grandes pioneros en educación emocional, es un proceso educativo continuo y permanente, por tanto significa que estamos en plena construcción, vamos aprendiendo de todas las situaciones que nos acompañan y son un ingrediente esencial. Educar las emociones forma parte de educar para la vida y para el propio bienestar. Y es muy esperanzador, ¿no? Porque de alguna manera ahora te escuchaba y todos traemos como una herencia genética, emocional, unas mochilas que pueden ir llenas de unas cosas, pero también hay una esperanza de que esto que tú ya tienes se transforme, ¿no? Entonces, desde la escuela ya podemos hacer este trabajo de que los niños, las niñas, por pequeños que sean, puedan identificar lo que viene en su mochila. ¿Eso es posible, Elia? Lo bonito de la educación emocional es que es entrenable y puede aprenderse en cualquier edad y en cualquier momento. Poder entender que una emoción es una oportunidad, es una puerta abierta para que esa persona se conozca más. Esas herencias emocionales sí que es cierto que si no las reflexionamos, no dialogamos, no las compartimos en los hogares, en las escuelas, en los centros, difícilmente vamos a poder entenderlas. Y muchas emociones que sentimos o reprimimos vienen justamente por esas herencias que nos han cerrado esas puertas, ¿no?, a esta dimensión emocional tan importante como es la propia de la vida humana. Rescatar esas mochilas, entender qué emociones son las que nos están acompañando continuamente es una oportunidad magnífica para ser más conscientes de nuestro mundo emocional. Vivimos tan desconectados de esta parte que nos olvidamos quiénes somos y, en definitiva, pues quiénes son los demás. ¿Crees que esta educación emocional es una asignatura en cada curso escolar o es algo transversal en la escuela? Me gustaría presentar un estudio que realizamos en la Universidad de Barcelona, en el GROP, el grupo de investigación del cual formo parte, sobre la influencia de las emociones en los docentes ante la COVID, que es un tema actual. Este estudio nos viene a decir de que los docentes reafirman la necesidad de incluir la educación emocional como una asignatura obligatoria, es decir, curricular, pero a la vez transversal. La educación emocional es necesario trabajarla como una asignatura propia, es decir, un espacio reconocido para poder ofrecer herramientas que permitan a la persona desarrollar competencias emocionales como la conciencia, la regulación, la autonomía, competencias sociales, competencias para la vida. Pero lo interesante es, a partir de esa adquisición, trasladarlas en la cultura del centro, trasladarlas en las relaciones humanas, en la comunicación, y eso supone una transversalidad, porque la verdadera educación emocional parte en uno mismo y en la transferencia real en nuestro campo profesional, personal, social y de vida. Nos estás hablando de la importancia de la educación emocional, no únicamente en la escuela, que la estás contemplando tanto como una asignatura, como algo transversal. Ya en el inicio de la conversación estabas también planteando la importancia como docentes de escucharnos, de sentir nuestras emociones, de saber gestionarlas. ¿Qué beneficios nos aporta la educación emocional? Tiene múltiples beneficios. Tenemos evidencias muy claras de que las personas que desarrollan este tipo de competencias emocionales trabajan la educación emocional de manera sistemática, la incluyen justamente
como una forma de aprendizaje, pero a la vez como una oportunidad para conocerse. Tiene un efecto directo en la salud, tanto física como mental. A la vez también mejora nuestra autoestima. Evidentemente, nuestro campo de relación social interpersonal se ve mucho más favorecido porque empatizamos muchísimo más con las personas, nos mostramos mucho más comprensivas. Tenemos estudios interesantes como los que ofrece, por ejemplo, Durlach y su equipo, donde han realizado justamente estudios de metaanálisis para ver los efectos de la educación emocional en corto y largo plazo. Y se ha podido observar que aparte de que la educación emocional tiene un efecto y contribuye en el rendimiento académico, tanto a corto como a largo plazo, además tiene un factor de protección. Nos protege de nuestros comportamientos, nos protege de nuestras emociones, de esta gestión y de esta salud. Por tanto, tiene un beneficio muy amplio. Esas investigaciones empíricas, científicas, nos vienen a decir que si apostamos por una educación emocional, vamos a obtener unos beneficios para la persona y para nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta que es una profesión que genera un desgaste, porque el ser docente es un darse, por lo tanto, tenemos que ponernos ya las pilas, ¿no? Tenemos que decir, pues venga, va, porque si hay estudios que reconocen los beneficios y las investigaciones rigurosas nos lo están diciendo, ¿qué nos está pasando, no? ¿Por qué no nos acabamos de poner manos a la obra? Creo que tenemos que trabajar toda la parte de la sensibilización, es decir, hay un gran desconocimiento sobre lo que es la educación emocional. Aunque esté reflejada en estudios y en trabajos, no la hemos trabajado de cerca. Pero ya escuchamos las voces de que las emociones dentro del campo de la neurociencia, por ejemplo, pues nos vienen a decir su importancia, ¿no? Y a poder atenderlas y educarlas porque, como he comentado, pues forman parte de nosotros. También necesitamos tomar conciencia social de que las emociones tienen que tener un lugar en nuestra sociedad, no rechazar, no reprimir según qué emociones, a veces están mal vistas, cómo las expresamos, cómo las manifestamos. Sí que es cierto que las tenemos que gestionar, pero las tenemos que reconocer porque forman parte de nosotros. Y además de esta sensibilización, de esta concienciación social, también es importante formarnos, formar, conocer, descubrir, poder ver hasta qué punto nuestra historia educativa nos ha reprimido de este campo. Y a partir de aquí, tomar decisiones en conjunto, trabajar con la comunidad. Hay muchísimas familias que nos piden a los docentes que les ayudemos a gestionar sus propias emociones, las de sus hijos. En definitiva, quieren contribuir hacia su propio bienestar y creo que tenemos esta gran función que es trabajar en conjunto, participar como miembros de la sociedad y la educación emocional necesita estos espacios de formación, de diálogo, de discusión, para tomar decisiones en cuanto a de qué forma vamos a desempeñarla en nuestro campo. En ese ámbito que a mí me ocupa, de la formación de futuros maestros y maestras, se hace muy necesario el incorporar en los planes de estudio de los grados de educación, por no decir que en todas las profesiones, pero al menos en los grados de educación, esta formación, ¿lo compartes conmigo? Totalmente. Además, no tenemos que perder la visión de que el informe del ORS, de la UNESCO, ya se refleja la necesidad de que en la educación se tiene que fomentar el aprender a ser persona y aprender a convivir, ¿no? Si a esto le unimos el informe de SECO, que habla de las competencias a nivel europeo, competencias básicas, donde se incluyen justamente las competencias socioemocionales, y le añadimos el ingrediente del proyecto Tuning, que habla de la educación superior, es decir, tenemos organismos e instituciones que ya nos dicen que tenemos que incluir
ante el desarrollo de esas competencias, no tan solo de la titularidad en sí, sino competencias transversales en el ámbito de la educación superior, donde la educación emocional tiene que estar presente, porque tenemos que ir acorde a lo que es la inserción laboral. Pues creo que tenemos justamente un aval importantísimo para tomar presente el desarrollo de estas competencias emocionales. Competencias tan necesarias que tienen un valor ahora mismo a nivel laboral, como por ejemplo la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la empatía, toda la parte de la comunicación, el liderazgo, son competencias que están incluidas dentro del campo de la educación emocional. La universidad sí que es cierto que es como que va un poco más lenta delante de los cambios, y entonces nos encontramos en una sociedad que nos está reclamando constantemente que la educación se ponga en el mismo nivel, y la educación depende de en qué edades, en qué etapas educativas, cuesta muchísimo más esos cambios. Tomar en consideración este aspecto y hacerlo visible a los profesionales que nos dedicamos a la formación en cualquier tipo de titulación, no tan solo en la educación, tenemos que poner nuestra labor, nuestro trabajo, y la formación pues pasa primero en uno mismo, ¿no? En tomar esa concienciación y desempeñar esa práctica real en base a este despliegue de competencias que he comentado. ¿Habría alguna práctica que tú nos pudieras decir, es que es tan sencillo como esto? ¿Nos podrías decir esta práctica sin dar recetas? Que ya sé que las recetas no existen. Antes de hablar propiamente de las prácticas, tenemos que entender que existen los programas de educación emocional. Es decir, en estos programas pues, hay como un conjunto de propuestas, de actividades, donde si se trabajan de forma sistemática pues tienen unos efectos, como antes he comentado, ¿no? Y que contribuyen evidentemente en el propio desarrollo. Es importante que cualquier práctica esté fundamentada científicamente, sea eficiente. Lo importante es saber hacer un buen uso de esa práctica, tener muy presente su finalidad, cuál es la competencia o las competencias que se desempeñan, ¿no? Y ver ese camino de desarrollo. Hay algunas prácticas que está muy claro que tienen un reconocimiento por su eficiencia, tales como, por ejemplo, pues, prácticas donde podamos tomar conciencia de nuestras emociones, espacios para conversar con nosotros mismos, conversar con los demás, dejar fluir esas emociones, utilizar ese vocabulario, preguntarnos cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué nos sucede, compartir estos espacios con los demás, incluir técnicas como por ejemplo la respiración o la relajación dentro de nuestros hábitos saludables, porque el gran gestor emocional por propia excelencia es nuestro cuerpo. La respiración es un proceso biológico que si tomamos conciencia de él nos va a ayudar a poder gestionar, canalizar emociones que se nos instalan en nosotros. Y también la práctica de la gratitud, que es una de las magníficas prácticas. Me gustaría destacar justamente las aportaciones de Hegel y Haidt, que nos hablan de que tenemos tendencia a provocarnos o a generar más recuerdos en emociones negativas o experiencias negativas que de positivas. Cuando en cierta forma, si hacemos un balance, tenemos experiencias positivas que no tendemos a mostrar, ¿no? Sí que es cierto que nuestro cerebro está preparado para avisarnos de los peligros y constantemente recordamos situaciones de experiencias desagradables como aviso de protección. Entonces, la práctica de la gratitud nos permite cultivar esa esperanza, esa ilusión, esa apertura emocional, donde las experiencias de emociones positivas pueden estar mucho más presentes. Con esa orientación que nos has dado de una práctica como el agradecimiento, te agradezco profundamente este rato que has compartido
y realmente creo que va a ser una oportunidad de que muchas personas descubran, ¿no? o confirmen lo importante que es escucharnos, poner nombre a aquello que sentimos y poder trabajar. Me gustaría aprovechar ya que tenemos esta ocasión para regalarte una práctica, ya que estamos hablando de estos hábitos, que puedan en cierta forma ayudarte, tanto a ti como a la audiencia. Básicamente, dedicar unos minutos al día donde puedas cerrar los ojos, tomar conciencia de tu respiración y preguntarte cómo te sientes, este diálogo interno contigo misma, ¿no? Que te permita conectar con quien eres como persona. Practicarlo de forma habitual es la llave, la clave para ir generando este hábito, y espero y deseo que esta práctica pues también pueda ser para ti y pueda ser extensible pues para todas aquellas personas que quieren empezar este camino donde la educación emocional empieza por uno mismo. Pues muchísimas gracias, nos lo llevamos y gracias por todo, Elia. A vosotros.